Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Dudas cuando todo no va bien en tu vida? Confía porque Dios está obrando. Así nos lo hará saber el pastor Remo Díaz a partir de la segunda parte de su historia que estaremos conversando en unos minutos más. Antes de conocer esta segunda parte, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Cielo o Infierno, Salvo o Perdido. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Eres apasionado, apasionada por la misión? Hoy tenemos la segunda parte de la historia del pastor Remo Díaz y por supuesto él ya está aquí con nosotros para continuar y seguir conversando más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Remo, qué placer tenerle nuevamente aquí en Identidad, de seguir conversando, conociendo de su historia. Quedamos en una parte sumamente interesante, pero para quienes están allí en la sintonía, vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar también a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de Nuevo Tiempo, ya sea en redes sociales, en la televisión y en toda Sudamérica y el mundo. Así es, un saludito cordial a quienes siempre están allí a través de la sintonía, pendientes del programa, dejando sus mensajes, sus saludos, sus pedidos de oración también. Como equipo tenemos allí la oportunidad de recopilar todos esos pedidos y orar por ellos en las mañanas en el culto de Nuevo Tiempo, así que gracias allí por esa mención especial, gracias por compartir, gracias por ver, gracias por ser parte del canal de la esperanza. Pastor Remo, para contextualizar y quienes están allí en la sintonía le conozcan, que si no le conocen, bueno, puedan conocerle, cuéntenos a qué hace, a qué se dedica, su esposita, hijos, bueno, para que le conozcan y enteremos en contexto, pastor Remo. Bueno, actualmente soy el director de la red de comunicación de Nuevo Tiempo aquí en Chile. Soy casado a 34 años. Tengo 3 hijos, Paulo, Cintia y Alejandro. Y bueno, estamos ya en nuestro año número 20 de ministerio. Fuimos a estudiar a los 31 años teología y trabajamos aquí en Chile y también tuvimos un paso por Uruguay, así que un saludo a toda nuestra gente con los cuales pudimos relacionarnos en estos 20 años de ministerio. Excelente, y bueno, que si nos da el tiempo, seguramente vamos a conversar allí de Uruguay. Quedamos en una parte de la historia sumamente interesante. El pastor Remo conoció de la iglesia, por ciertas situaciones salió, después volvió, eso lo vimos en una primera parte. De hecho, hago la invitación para quienes están en este momento viendo la Nuevo Tiempo. Al término de esta conversación, vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Pastor Remo Díaz, primera parte, y se van a enterar un poco allí de lo que conversamos. Y llegamos al punto de que está en el servicio militar y el pastor Remo está pidiendo a Dios no entrar al servicio militar. Hizo una promesa. Bueno, cuéntenos allí lo que sucedió para continuar con la historia, pastor Remo. Siempre quise estudiar periodismo, ¿ya? Y por eso hice la prueba de admisión y quedé para estudiar historia y geografía y luego mi plan era pasarme para estudiar periodismo. Esa era mi vocación reconocida. Pero paralelamente, en ese entonces era obligatorio el servicio militar. Y como yo iba a ser estudiante universitario, iba a tener que cumplir el servicio militar en las vacaciones, 3 meses. Pero yo tenía muy bien claro que un joven cristiano no debe hacer el servicio militar, no debe portar armas, no debe recibir doctrina bélica. Por lo tanto, me llamaron, me presenté y fui pasando las etapas. Había etapas, por ejemplo, la entrevista con la asistente social, y yo dije, yo vivo con mi abuelita, yo necesito cuidar a mi abuelita. Dijeron, usted no necesita cuidar a su abuelita, es más, nosotros lo vamos a alimentar a usted y va a ser una economía para su abuelita. Yo era flaco, pesaba 54 kilos.
Yo dije, yo tengo problemas físicos, mire, estoy casi al borde de la desnutrición. Aquí lo vamos a alimentar muy bien, sea bienvenido al servicio militar. Fuimos a la entrevista por asunto de libertad religiosa y dije, yo soy adventista del séptimo día. No, aquí tenemos algunos adventistas, inclusive son los mejores cabos, los mejores sargentos, ellos han hecho el servicio militar. Aquí hay otros que sí son exentos, pero ustedes los adventistas son bienvenidos. Así que esa mañana fue una mañana llena de exámenes y en la tarde venía el último test, que era el test de Cooper, que se llama, que era un test de exigencia, en donde nos iban a colocar a prueba y se iban a elegir los 320 conscriptos que entrarían al servicio militar. Y habían más o menos, eran como 900 los que estaban, entre comillas, siendo convocados, pero habría una selección. Y en cuanto nos estábamos preparando, vistiendo ahí en el camarín, varios dijeron, chicos, estos últimos años, los que llegan primero se los mandan para la casa, los que llegan último los dejan en el servicio militar. Y allí, Ángela, dije, oh, a mí siempre me ha gustado correr, tengo resistencia, he sido conquistador, así es que voy a dar lo mejor. Y así nos colocamos, mi grupo eran 80, eran como 160, 170, y de los 170, llegué en segundo lugar. Le puse todo el empeño, salvé redes de desembarque, pasando punta y codo. Fue una prueba realmente muy exigente y que muchos de los obstáculos nosotros los practicábamos en el Club de Conquistadores. Por lo tanto, me di bien, salí segundo entre los que estaban compitiendo, que más o menos mi grupo eran como 250. De los 250 deberían quedar 80 para poder completar 80. Eran 4 grupos de 200 y tanto. Y bueno, estaba contento, feliz, esperando que llegara el momento, que nos dijesen que nos íbamos para casa. Yo había sido el segundo. Y habían otros chicos que eran de la iglesia y que también le había ido bien. Yo conocía a algunos otros jóvenes que eran adventistas y que habían estado allí. Pero ellos sabían que yo no iba a hacer. Yo todo el tiempo estuve diciendo, yo no voy a hacer el servicio militar. Yo no voy a hacer el servicio militar. E inclusive hubo una discusión con algunos porque nos decían, si tú hablas, nos van a perjudicar a todos. Y además nosotros allá después adentro podemos decir que no, que vamos a ser enfermeros y podemos hacer algún arreglo. Pero yo no quería, Ángela, yo sabía que no debía entrar. Pues bien, llegó el momento y apareció el sargento, el cabo, no sé, y dijo, estimados, todos estos años nos hemos quedado con lo peor. Este año hemos decidido quedarnos con lo mejor. Los primeros 80 estarán adentro del servicio militar. Sean bienvenidos los 80 de este grupo, los demás pueden irse para la casa. Así que quedé ahí pasmado, quedé triste y bueno, me fui para la casa y esa semana yo pedí oración en la iglesia, en mi iglesia, que oraran porque yo no iba a hacer el servicio militar. Yo estaba decidido que no iba a hacer el servicio militar. Y bueno, y ahí venían los comentarios, oye, pero Remo, ¿estás dispuesto a enfrentar el calabozo? Te van a tratar mal, vayas. Yo no voy a hacer el servicio militar. Y me citaron para presentarme a las 7 de la mañana el sábado siguiente. Y me presenté, pero con la convicción de que yo no iba a hacer el servicio militar. En la entrada, el guardia me pidió que dejara el carnet y me miró con una cara como diciendo, aquí te vamos a ver, bienvenido, ¿ah? Bienvenido, aquí la vas a sufrir. Me vestí y nos llevaron a los 320 ahí a la multicancha que había y nos enseñaron cómo formarnos, cómo cantar el himno nacional, cómo saludar. No formaba bien, pero todo el rato que yo estaba formado, yo decía, yo no voy a hacer el servicio militar. Un cristiano no debe hacer el servicio militar. Y algunos compañeros que me conocían, que ya me conocían de la vez anterior y que algunos eran también de la iglesia, me decían que me callara, que no hablara fuerte, que me iban a agarrar mala, pero yo estaba decidido. Bueno, después de toda esa preparación, nos pidieron que nos quedáramos en posición firme porque estaba entrando el comandante en jefe del batallón, no me acuerdo,
y entró un tipo como de 1,90 m, una túnica de esas que usan los militares, muy bonita, una capa, un sable con la punta dorada, se formó ahí en medio y antes de cualquier cosa dijo: yo quiero saber, antes de iniciar, si hay alguno que no quiera servir a la patria, que si es tan valiente, que venga aquí adelante, el que no quiera servir a la patria. Y Ángela, en ese momento algo me empujó y me fui adelante. Obviamente nunca pensé que iba a estar solo. Salí adelante y cuando me formé delante del comandante, yo miraba las botas bien lustradas. Y en ese momento, Ángela, en ese momento de miedo, en ese momento de lucha de ideales, yo le dije al Señor: Señor, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Yo voy a estudiar teología. Voy a ser un pastor. Si tú me sacas de aquí. Yo era director de jóvenes, había trabajado, formado un club de conquistadores, me gustaba mucho la iglesia, amaba lo que yo quería hacer, el periodismo, amaba lo que podría ser también un profesor de historia y geografía, pero en ese momento sentí la necesidad de prometerle al Señor que si me sacaba de allí, yo estudiaría teología. Y bueno, Ángela, cuando escucho al comandante decir: ¿hay alguien más?, yo ahí levanto la cabeza y veo y que estoy solo delante de él, de los militares que lo circundaban y de los 319 aspirantes a ser soldados de ese batallón de caballería motorizada. Y él me mira y me dice: ¿y tú qué lo quieres? Yo soy cristiano. ¿De qué iglesia? Yo soy adventista del séptimo día. Ah, sí, me dice. ¿Y qué hace un adventista el séptimo día? Y yo ahí con una voz temblorosa, me imagino lo que me recuerdo, le dije: bueno, en este momento yo estaría en la iglesia y no aquí. Entonces el comandante, cuando yo le respondo eso, él se acerca y me dice: ¿así que estarías en la iglesia? Sí, estaría en la iglesia. ¿Y por qué? No, porque guardamos el sábado. Y él da otro paso y me dice: mira, mi abuela es adventista y yo estudié en un colegio adventista. Toma tus cosas y lárgate. Estás dispensado del servicio militar. ¿En qué mundo pasa Así es. esto? ¿Solo en los planes de Dios Imagínate, y de Ángela, respuesta de yo no oración? supe, yo di la media vuelta por la derecha, quién sabe, aquí en Chile, la media vuelta los soldados, los conquistadores siempre la dan por la izquierda, y salí, yo no sé, sentía miedo, no caminaba bien, pero sí recuerdo la mirada de algunos jóvenes que me conocían. Me acordé que le había prometido al Señor que ya no iba a ir a la universidad, sino que iba a estudiar teología. Y así fue, Ángela. Qué, Tomé qué tremendo. el Ahora, ¿cómo le colectivo. iba a cumplir al Señor la promesa de estudiar teología? ¿Cómo se Bueno, hizo realidad? tomé el colectivo, o la micro, o el bus, el ómnibus, y llegué a casa. Y en mi casa estaba mi profesor jefe. Y mi profesor jefe estaba con un cheque que el colegio, el liceo, me estaba pagando la matrícula. En Chile la universidad no es gratis. Y no lo era en ese entonces, no habían los créditos que hoy día hay. Y estaba con el cheque para que yo pudiese matricularme en la Universidad de Chile para estudiar historia y geografía. Ahí estaba mi abuela, estaba el profesor, y allí yo tuve que decirles que había decidido no estudiar en la universidad, que me iba a preparar porque yo quería ser un pastor. Es tremendo Dios como a través de su Espíritu Santo nos hace llamados insistentes. Uno tiene dos opciones: o escuchar esa voz y hacer caso a esa voz, o ignorarla, como en sus compañeros ahí que mencionaban que no se pusieron en pie, que no estuvieron ahí al frente arrepintiéndose por decisiones que uno no toma, y Dios te dice, te grita: esto es lo que debes hacer, esto es lo correcto. Pero muchas veces por el miedo, por el temor a ser juzgados, el prejuicio y demás nos impide avanzar. ¿Cómo se dio la realidad de estudiar teología, Pastor Remo? Bueno, me preparé 2 años, 2 años. Mi pastor, que yo digo es mi pastor mentor, Pedro Boehm, me ayudó, me motivó, trabajé, reuní los recursos necesarios para
que el enero del 2087, del 1987, tomara mi mochila, mi guitarra, un bolsito con mis documentos y de mochilero me fuese a Brasil para entrar a estudiar teología. Me demoré 30 días, viajé por Argentina, estuve en algunas campañas de evangelismo, estuve en una campaña de evangelismo ahí en la ciudad de Federal, estuvimos apoyando en Paraná, en Concordia, ahí en Argentina, pasamos por Posada y primero día de febrero se iniciarían las clases en el IAE, ahí en Santo Amaro, Itapecerica de Serra, en San Paulo. Llegué ahí al pórtico de entrada buscando a un pastor que era el contacto que nosotros teníamos, a un pastor chileno que era profesor allí en el IAE. Llegué, me presenté al portero, el portero llamó y a los minutos, largos minutos, veo que viene el profesor y viene a encontrarme, pero lamentablemente el profesor viene con una cara un poco desanimada y me dice, hemos tratado de ubicarte estos 30 días, Remo. Claro, en ese tiempo no había celular, no había nada, hemos tratado de ubicarte 30 días. La economía aquí en Brasil se vino abajo, fracasó el plan Cruzeiro y se ha cerrado la posibilidad de que tú puedas estudiar teología aquí, porque no va a haber esto de industrial. Industrial existía que los estudiantes trabajaban un año para la universidad en alguna tarea de limpieza y el otro año estudiaban. Y yo, ese era mi plan, porque yo no tenía recursos, no tenía dinero, y fracasó. Así es que se nos cerró las puertas, pues, Ángela. Cuando yo tenía 20 años, ese era mi objetivo, haber entrado a estudiar teología a los 20 años, soltero, sin compromiso, ¿ya? Sin mayores responsabilidades. Pero el Señor quiso otra cosa y se pasaron 11 años, después de 11 años, ya casado con Verónica, ya con 3 hijos, decidimos ir a estudiar teología. Yo durante estos 11 años, yo me dediqué a trabajar en la iglesia, trabajaba una semana para mí, vendía cosas y las otras 3 semanas las dedicaba para la iglesia. Nos fuimos a Brasil con mi esposa, veíamos en artículos de ciencia, en consejos de una escritora, Elena de White, lo que dice la Biblia, y nos fuimos a Brasil a buscar vida, pero para poder cumplir con este propósito que yo creo mucho en eso y que mi esposa tiene esa virtud de haber educado a mis hijos. Y cuando estábamos ya en Brasil, podríamos decir ya consolidados, con amistades, con todos los enseres de una casa, siendo yo coordinador general de conquistadores en un campo, ¡pa! ¡Pa! El Señor me dice, ¿por qué estás trabajando así si pudiese estar trabajando enteramente para mí? Necesito que te vayas a estudiar teología. Al lado tenía un amigo, le conversé lo que Dios me había impresionado, íbamos manejando, yo tenía un escarabajo, estos Volkswagen del año 69, y el Señor así me dio un palo y me dijo, ¿hasta cuándo vaya a estar perdiendo tanto tiempo, tal? Necesito que te vayas a estudiar teología. Hablé con mi amigo, nos emocionamos, lloramos, y yo le dije, bueno, cuando yo le diga a mi esposa, y lo que responde mi esposa, esa va a ser la respuesta. Si mi esposa dice no, no vamos a ir. Si mi esposa dice sí, vamos a ir. Y gracias a Dios, Ángela, mi compañera, mi amiga, cuando le comenté esto, imagínate, con 2 hijos, ella estaba embarazada de un tercero, teníamos que dejar todo e irnos a estudiar teología, pero mi esposa, cuando yo le dije, ella me dijo, vamos, si esto es del Señor, vamos. Y así fue, Ángela, así fue, que nos vinimos de Brasil, y la idea era entrar a estudiar en la UNACH. Pero nosotros somos del norte, pues, Ángela, somos del desierto, somos de Arica y de Antofagasta. Y a mí mi gran preocupación era 2 cosas. ¿Qué voy a hacer para pagar mis estudios? Porque yo no tenía dinero. ¿Por qué? Porque justo cuando nos veníamos, el real, antiguamente, en ese tiempo, el real valía un real, $1. Y se devaluó en un 50% lo que yo tuve. Si yo tenía $1.000, por decirte, se transformó del día a la mañana, en 3 días, en $500. Y con eso nosotros nos vinimos. Y cuando nos fuimos a despedir de nuestra familia en Arica, allí un amigo
en ese tiempo del Cuarteto Decisión, me dice: Remo, pero ¿por qué te vas a ir a Chillán? Ándate a Cochabamba. En Cochabamba también hay teología y te va a salir más barato, estás más cerca de la familia aquí en Arica, vas a pagar 1/3 de lo que estarías pagando en ese entonces en la UNACH. Y sabe, Ángela, fui para allá y realmente fue una bendición. Había el rector de la Universidad era chileno, el gerente general, el decano de la universidad era chileno, la secretaria era chilena, y el lugar me gustó, fue todo espectacular, Ángel, todo espectacular. Dios estaba dirigiendo todo. Hay una frase que yo quiero que ahora la guarden, que con esa voy a terminar después. Cuando pareciera que todo está bajo control, nada está bajo control. Pero pareciera que cuando parece que nada está bajo control, está bajo control. Y yo dije, ahora está todo bajo control, porque lo poco que tenía yo de dinerito se va a multiplicar acá en Bolivia. Estoy cerca, puedo dejar al Averito en Arica para que tenga al Janito, y después se va conmigo, voy a entrar aquí, voy a ver en qué puedo trabajar. Así es que estaba todo bajo control. Regresé a Arica, preparé las maletas y, y recuerdo un día domingo a las 9 de la mañana, tomé un bus rumbo a Cochabamba, saliendo de Arica. Me fueron a despedir, fue una noche de despedidas, nunca nos habíamos separado así tanto tiempo, nunca nos habíamos separado de los hijos, el Pablo, la Cintia. Me acuerdo en el baño me despedí de mi hijo, ya se me cayeron unas lágrimas, era la separación, pero era por poco tiempo. Una vez que mi esposa tuviese el Janito, se iría a juntar. Y me fui a Bolivia y llevo en el bus y soñando, voy a cumplir una promesa que le hice al Señor, un sueño acariciado por muchos años, ser pastor. Y cuando cruzo la frontera, me timbran el pasaporte, piso suelo boliviano por primera vez, fue una emoción muy grande, muy bonito el altiplano, ya noté un ambiente diferente, estoy ahí recostado en el asiento y siento, Ángela, que el bus derrapa, hace una maniobra brusca y capota. Y yo salgo disparado por el parabrisas y me encuentro tirado a 4.000 y tantos metros de altura en medio de la nieve en un accidente donde el bus se dio vuelta. Cuando todo está bajo control, nada está bajo control. Yo sentí, lo único que yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí tirado en un accidente en Bolivia a 4.000 metros de altura? Y todo los que han pasado por un accidente saben lo que se les viene a uno a la cabeza. Totalmente. Me hace mucho pensar, Pastor Remo, que nosotros vivimos un gran conflicto, que nuestros ojos finitos no lo logran ver. Si nosotros viéramos, nuestros ojos fueran abiertos y pudiésemos apreciar esta gran lucha, este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, entenderíamos muchas cosas. Se nos ha acabado el tiempo aquí en Identidad. Posiblemente tengamos una tercera parte por segunda vez en Identidad. No sé si lo hemos hecho 2, 3, tantos episodios. Pero quiero agradecerle, Pastor Remo, por su tiempo, por la disposición. Si quiere allí redondear ahí la historia hasta el punto que quiera dejarnos, y un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando su testimonio, porque sin duda Dios está allí al control. A pesar de que vemos el caos, Él está ahí mirando, atento a que nosotros también volvamos nuestros ojos a Él y clamemos al Señor. Pastor Remo, para terminar. 4 días después estuve entrando a matricularme en la Universidad Adventista de Bolivia. El Señor colocó ángeles en mi camino que allanaron que yo pudiese matricularme, allanaron que yo pudiese estar allí en esa casa de estudio 3 años con mi familia y luego poder irme por 2 años a la UNASPI y allí terminar y poder graduarme como pastor a los 36 años, como pastor de la Iglesia Adventista. Y hoy, después de 20 años y después de todo eso, estoy aquí, gracias a Dios, sirviendo. Dejo esto. Cuando pareciera que nada está bajo control para un hijo de Dios, todo está bajo control. Y ahí están las palabras de Romanos 8:28. Todas las cosas contribuyen para el bien. Esto es para los que conforme a su llamado, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nuestra vida está destinada o está regida por los propósitos de Dios,
todo lo que pase, al final de cuentas, será para cumplir con la voluntad del Señor. Cuando nada está bajo control, querido amigo, puede ser que todo esté bajo control. Amén. Muchas gracias por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a confiar, a dejar todo en las manos poderosas de Dios, porque Él va a obrar conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos divinos. Solo confía, ten fe. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.